¿qué tal? Hoy vamos a hablar de aquellas películas que no daban o era muy difícil que den en televisión en los 90 o al menos en la época en la que yo crecí. Más que nada del 95 para el 2001, que fue cuando empecé a tener televisión por cable. La primera, Batman del 89, aunque si bien últimamente he visto propagandas en internet, en YouTube, de que para el 93 se había como estrenado en absoluto en Telefe. Era muy difícil después de eso, del 93, como que del 95 para adelante, era muy difícil de que la película en cualquier canal de Telefe, en TNT. Recuerdo que cuando tuvimos cable nosotros, que fue para allá en el 95, era más fácil de que de Batman Returns, Batman vuelve, y después en el 98 Batman Forever, también era más fácil de que, pero por alguna razón la primera de Batman nunca, nunca daba en su momento. Si no, recuerdo que hasta recién en el 2001, cuando pude conseguir el cassette ahí justo después empezó a dar más seguido en televisión, por alguna razón. Pero recuerdo que años anteriores era muy poco habitual de que de la primera de Batman era más habitual de que de la primera y la primera, la Batman Vuelve y Batman Forever. No sé por qué esa tendencia, como que tiene varias películas de que no debe por alguna razón la primera, sino que desde la segunda en adelante. Bueno, una de esas fue, por lo menos en mi caso, la primera de Batman, que era muy poco habitual que dé en la tele en su momento. Otra es la de mi saga favorita de terror, Halloween, pero por alguna razón acá nunca daba la primera de Halloween, al menos durante mi infancia. Es como que también entre las de Pesadilla eh, y las de Viernes 13, siempre como que esas dos eran más habituales de dar que las de Halloween. Y siempre que daban las de Halloween, empezaban de Halloween 2 en adelante. Incluso en las noches así tipo como de maratón, era más posible de que empiecen de acuerdo a las propagandas de Space y todo eso, que te mostraban del Club del Miedo y te mostraba que Halloween 2 y después a veces seguido venía Halloween 3. Era como que te hacían así una maratón y todo eso, pero por alguna razón nunca empezaba por la primera en ningún canal. Encima el internet era muy primitivo, en aquella época no se podía bajar ni descargar nada, así que digamos que recién en el 2008 pude ver la primera de Halloween, pero por alguna razón nunca daba en televisión, era, como ya dije, muy poco habitual de que dé. Encima en ningún club video estaba, así que no había forma de ver la primera película. Era como que era muy difícil de conseguir y siempre quedaba en televisión. Recuerdo que el canal Space ya daba hasta la 4, las 5, las 6 o si no esas noches que sean a continuación, Halloween 2. Pero era muy poco probable que dé la primera, nunca daba la primera por alguna razón. Bueno, esta es de las que vi mucho después del resto de la saga. Perdón, me duele un poco la garganta. Otro poco habitual de que de la primera era de las de Viernes 13. Eh, es como si nos hubieran hecho las preguntas con Ghostface, como en la de Scream, obviamente hubiéramos perdido porque nunca daba la primera de Viernes 13 en la tele. Siempre que empezaba una maratón, empezaban a dar las películas, nunca empezaban por la primera. Así que hubiéramos pensado que el verdadero el criminal en la primera era la mamá de Jason y no Jason. Por una razón nunca daba la primera de Viernes 13. Recuerdo que habían maratones, quizás los que son de mi época se acuerdan que daba en ISAT Cine Z, que era el que le presentaban los dos cuervos. Y en ese también mostraban, y me habían hecho una maratón de Viernes 13, pero de la 2 a la 5. Por alguna razón nunca empezaban por la primera. O si no, en Tromanía y todo eso, empezaban por Viernes 13 parte 2. Es como con lo de Halloween. Es como que te mostraran que te hacían una maratón hasta la cuarta, quinta parte, pero por alguna razón estas maratones eran medio incompletas porque nunca daba la primera. Creo que era también con un segmento de Gritos en la Noche o algo así,
que daban en América, y te pasaban las películas de Halloween. Y otra vez adivinen que empezaban por Halloween 2, las del hospital y todo. Y con Viernes 13 pasaba lo mismo. Si no Cine Canal o algún que otro canal te hacía una maratón, pero nunca empezaba por la primera, sino que directamente empezaba por la de Jason, que tiene un costal de papas en la cabeza. Recuerdo que después, tipo 2010, 2013, se animaron a dar la primera, y eso que es bastante calmada en comparación de algunas de la saga, que es la mamá de Jason. Eso fue muy raro. Tipo 2010, 2013, creo que en el canal TCM, que pasan las películas clásicas. Pero si no, hasta ese entonces, como que nunca dieron por lo menos en mi infancia, nunca habían dado la primera de Viernes 13, de Martes 13. Es Viernes 13, pero acá ya de como nos acostumbramos a decirle Martes 13. Y con el de. Y con las de Freddy pasaban a algo medio raro, pero también algo distinto. En este caso, las de Freddy sí. Recuerdo que en Space y en TNT te pasaban la primera y la tercera. Y nosotros era como que estaba bastante más conectado, porque era como que, bueno, en la primera aparece Nancy y en la tercera también aparece Nancy, así que como que había una conexión más estrecha entre esas películas. Pero en el caso con las de Pesadilla, en lo profundo de la noche, o acá no llegó como en profundo de la noche, era de que la segunda era muy raro de que a veces sí, cuando en una maratón de Freddy daba la uno, la 2, que recuerdo que las primeras veces que lo vi me pareció bastante rara porque no tenía ninguna conexión con la tercera. Bueno, y esta también, la nueva Pesadilla también daba. Es más, esta dio en varios canales, pero no se llamó así la nueva Pesadilla, sino que le habían puesto Pesadilla 4, La venganza de Freddy, cosa que nos parecía muy extraño, nos parecía muy raro, y obviamente como que se habían saltado varias películas, parece que en un canal local, el canal 9, la habían pasado y le habían puesto la Pesadilla 4, siendo que, o sea, porque acá era muy habitual que de la 1, la 2 y la 3. Y ahí está, la 3, la que está Kristen, que están el papá de Nancy, y que después están como en el loquero. Esa es la tercera, la de los Dream Warriors, muy buena peli. Pero después es como que nunca dio ni la 4, ni la 5, ni la 6, era muy ni habitual, era como que imposible de que después ya en los tipo 2008, quizá más adelante, 2010, así en varios canales empezaron a pasar la 4 y la 6. Todavía la 5 es como que es bastante poco conocida acá, aunque me parece que la vendían en una colección de VHS de obras maestras del terror o algo así, que te dan películas. No sé, nunca tuve esa colección, pero estaría interesante. Pero era un caso muy extraño, era como que daba la 1, la 2, habitualmente, no mucho, pero sí la 2, la 3, después pasaba a la 7. Así que era 1, 2, 3, 7. Igual, justamente las 4, 5 y 6 no son de mis favoritas de la franquicia de Freddy. Pero fue muy raro, no sé por qué por qué habían hecho eso, que decir, eh, de que no pasen las otras. Moviéndonos un poco más para acá. La saga Evil Dead. Entran, ahí está. Evil Dead 1 y Evil Dead 2, que son muy buenas películas. Me gustan mucho, mucho más que nada la 2. Acá pasó algo como, en cierto sentido, como lo de Freddy, pero en un sentido medio raro, medio extraño. No era como que no daba ninguna de las sagas, sino que la más habitual que era la de El Ejército de las Tinieblas, la tercera. Pero daba muy random, por así decirlo. Era muy aleatorio. Creo que en los 90, más o menos, creo que era el 98 por ahí. La película incluso daba como en el horario infantil, en el horario de la tarde. En varios canales, creo que TNT o Space también. Recuerdo que una vez que lo había enganchado era a las 3 de la tarde. Claro, creo que
quizás para muchos es como que la tercera es la más suave de toda la franquicia. Recuerdo que daba en el horario a veces también que te pasaban Abracadabra y todo eso, y después, y después empezaba Evil Dead 3. Y recuerdo que cuando empezaba Evil Dead 3, el Ejército de las Tinieblas, como que te mostraba me sale, recapitulatorio, creo que se dice. Bueno, recapitulaba las cosas que habían pasado en las anteriores. Y empezaba con lo de Ash y su mano y todo eso. Y era como que entonces entraba la duda, como entonces uno se queda pensando que quizás habían salido otras más, aparte de la que daba siempre en la tele. Yo creo que hasta incluso, me acuerdo que un día a las 10 de la mañana también había dado, era un domingo, quizás 98, 99, y estaba, recuerdo que aún me queda la imagen esa de que estaba Ash caminando como preso, así que lo tenían y que le faltaba una mano, junto con nosotros como caballeros hacia el castillo. Y era como que uno pensaba que era una peli infantil en cierto sentido, y no que las dos primeras eran semejante salvajada. La uno y la 2 nunca dieron. Es como el caso de la de Viernes 13, la de Martes 13, no, de la de Freddy. Era como que salían unas y después las otras las salteaban. En el caso de Bill Dead era como que la última en aquel momento sí daba, pero las dos anteriores no. Nunca dio ni Evil Dead 1 ni Evil Dead 2. Sé que en México las dos se llegó a estrenar, pero muy censurada. Se llamaba como la versión extremadamente cortada. Y que el doblaje de Ash en esa era Mario Castañeda, Goku. Pero en este caso acá nunca llegaron ninguna de estas dos. Últimamente sí que he visto muchos comentarios así como que sí la llegaron a alquilar en video, pero no se llamó, por ejemplo, Evil Dead 2, sino que se llamó Una Noche Alucinante. No me sale nada. Así que si alguno la vio por televisión o algo, pónganlo en los comentarios también. Así también llegó con ese nombre de Una Noche Alucinante, quizá porque todo lo que pasaba en la peli era como medio bizarro, medio extraño. Y otra peli también, bueno, no la peli en sí, sino que la de la saga de la masacre de Texas. Esta prácticamente era imposible de que de alguna. La 2, recuerdo que nunca lo vi en algún canal normal, algún canal comercial. Bueno, justamente esa es la más bizarra de toda la saga. Pero, por ejemplo, la primera acá en Argentina se llamó El Loco de la Motosierra. Así que era muy raro que en algún canal te pasen la de el Loco de la Motosierra o alguna de las continuaciones. Me parece que la 3, como es la más, dentro de toda la más normal, es también un poco la más aburrida, por lo menos en mi opinión. Era como la que más quizás conocida por acá, pero acá no se llamó Masacre de Texas 3, sino que se llamó Masacre del Infierno 2. Una locura, así que si uno no sabía qué saga continuar, qué saga hacer, peor con los títulos que le metían acá de las películas. Creo que una vez, por allá en el 2000, llegó a dar la cuarta de la saga, la de que está Matthew McConaughey y Renée Zellweger, pero no le habían puesto en sí la de la masacre de Texas, creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero le habían puesto solo como la nueva generación, cuando le habían recapitulado el nombre. No me acuerdo muy bien si le habían puesto la de la masacre de Texas 4, por un lado creo que sí, por otro lado no me acuerdo. Pero solo habían puesto la nueva generación, así que medio que la gente iba a estar un poco desalineada, descafeinada, no iban a saber muy bien cuál película era, de que a qué saga le pertenecía, solo que se llamaba la nueva generación. Pero también después la era de internet, por así decirlo, después de los 2000, creo que más que nada los 2006, cuando se hicieron más famosas y empezaron a dar por la tele, recuerdo que Canal Universal, creo que Space, la de Jessica Biel y la hermana de Toretto, esa como que esta, la del inicio, ahí sí como que el Leatherface y todo eso se hicieron más conocidos, como que sí tuvo más repercusión. Y recuerdo que cuando al fin habíamos encontrado la primera en internet, después de esa semana empezó a dar en todos los canales, en TCM, en Space, y nunca en 30 años habían dado la primera en algún canal de cable.
al menos que cuando yo tuve cable. ¿Y qué películas ustedes recuerdan que no habían visto en la televisión o que no pasaban? Estas son como las más de esta saga, las más habituales que no pasaban en TV. Y otras de las que no tengo ninguna copia o algo, pero me encantaría tener algún VHS, por ejemplo, de Las Tortugas Ninja. Muchos, así los que conozco y todo, reconocerán de lo de Toca o Razar, o si no, del Secreto de Luz, el Super Destructor y todo, porque era la más habitual que daba acá. Recuerdo que daba mucho en Telefe y creo que en Space. Aún recordamos las partes como que a Rafael lo castigan y le hacen hacer voltereta y él solo como que cuenta, pero que no está haciendo no, creo que era Miguel Ángel. Creo que era Miguel Ángel. Pero encima como que tiene algunas similitudes la primera y la segunda, no tanto en tono, sino en cosas como por ejemplo de que o le pasa algo a Rafael o sino como que Splinter lo rescata o ellos tienen que rescatar a Splinter y es como que después si uno entra en conversaciones como que la película no eh, se te saltan cosas, como que uno le da un efecto Mandela. También era muy habitual que de la tercera, la del viaje en el tiempo, pero no. La primera era muy poco habitual, que por lo menos acá, que yo recuerdo. Me acuerdo de la propaganda de Telefe y todo que daba la segunda, El Secreto de Luz, pero nunca hacía mención a ningún canal daban acerca de la primera, que es la más seria de las tortugas, la que más se acerca al tono de lo que era el cómic. También otras películas así era en Hellraiser, que no tengo ninguna de Hellraiser, pero tendré que comprar menos la 1, la 2 o la 3. El resto no me gusta mucho. En Hellraiser 1, por alguna razón, también era muy poco habitual de que creo que una vez había dado en el 2000 en el canal Fox, no me acuerdo, creo que. Pero también daba mucho la tercera, que es la que está como el cenovita que tira discos y CDs y todo eso. Y cuando Pinhead se fusiona con su forma humana, eh, recuerdo que en muchos canales también se llegaba solo como Hellraiser. O sea, no decía que era la tercera. Y eso como que era bastante molesto porque uno pensaba de que, sí, ya vi la primera de la saga, y después resulta de que no. Era o la segunda, o la cuarta, o la tercera. Algo similar pasó cuando dio Halloween 5 en algunos canales y le pusieron solo Halloween La Venganza. Nunca tenía ni numeración ni nada por el estilo. Y en algún otro canal solo decía, estás viendo Halloween. Y después empezaba la película y resulta que era la quinta parte. Así que eso habrá sido como bastante molesto para que pensar que habrá visto la primera y resulta que era la quinta, cuarta, sexta de la franquicia. Bueno, con la de Hellraiser pasaba lo mismo. Daba la tercera y nunca te decía que era la tercera, era como que era Hellraiser 1. Yo no pensaba de que, sí, yo vi la primera y es el que el tipo que tira discos y todo eso. Y uno estaba equivocado. Y si ya se habían salteado dos, no sé por qué hacían eso los canales. Era como que o no tenían los derechos para pasar las anteriores, o quizás no les interesaba pasar la primera. Después también, otra sí que no es de terror ni nada de eso, como lo de las Tortugas Ninja, con Conan el Bárbaro. Recuerdo que una vez, creo que solo una vez habremos visto Conan el Bárbaro, la original, y después daba mucho la de Conan el Destructor, la que está el bicho ese con el cuerno y todo. Y esa era muy habitual, de que esa daba toda la mayoría parte de mi infancia, daba esa. eh, Daba a la noche, durante el día, a la tarde, al mediodía. Eso era re habitual de ver, así que quizás muchos de nosotros de acá, quizás en Argentina, quizás otros ya tenían la otra en VHS, la primera, pero era muy habitual de que de solo la segunda, con el Destructor. Y como que ya nos acostumbramos, de como que le tenemos cierto cariño a esa película, esa es la de Conan. Como que bueno, no es una mala peli, pero quizás cero recuerdos tenemos de la primera que se ha dado en televisión. Era más habitual que de la segunda. Así que era como que un efecto Mandela. No tenemos recuerdo de la primera.
hemos visto videos que hacen análisis y todo de la primera de Conan, pero mm, era muy poco que más habitual que en la tele, era más común que de la segunda. Otro caso así medio raro que pasaban algunas o lo salteaban a algunas partes era Arma Mortal. Alma Mortal, con Mel Gibson, Danny Glover, todo eso, ruso. Era como que siempre las maratones empezaron, recuerdo que se acuerdan de los sábados Nitro de TNT o TNT Nitro, que daba los sábados a la noche o a la media tarde a veces. Y a veces otro segmento de acción y todo eso, cuando te mostraba que te iban a pasar todas las de Arma Mortal y todo eso. Eh, por alguna razón nunca pasaban Arma Mortal 1. Las maratones empezaban siempre con Arma Mortal 2, la escena del baño, después al final el tiroteo, que la escena a Riggs y a Murdoch y el personaje de Leo y todo eso. Es como que la 2 ya es una estampa acá de lo que creo que ya las parodias que hacían de la escena del inodoro y todo. Con lo de TNT, lo de pasar la vida, pasar en TNT, y te mostraban siempre que caía el baño por la explosión de la bomba, que caía el inodoro. Y es como que eso ya se volvió una estampa, como algo ya grabado, toda esa parte, toda esa secuencia. O si no, la escena de la persecución al principio de la segunda parte también es como que algo bastante icónico acá. Pero es muy raro, es como que la primera era muy difícil, o prácticamente era imposible que recuerdo que era como el 99, 98, y como se estrenaba la cuarta, era como que en muchos canales estaban pasando también la nueva Mortal. Y era como que en un canal estaban pasando la nueva Mortal 3, en otro canal estaban pasando ya la cuarta, que era un estreno absoluto. Y en otros, la mayoría, empezaban siempre sí la 2, la persecución, todo eso. Y es como que, pero ¿y dónde está Arma Mortal 1? Si existe Arma Mortal 2, porque existió Arma Mortal 1. Como el caso de Viernes 13 o Halloween. Si hay martes 13 2 es porque hay un martes 13 1. Si hay Halloween 2 es porque hay Halloween 1. O sea, ahí Batman vuelve, entonces ¿cuál fue la primera? Nunca entendí muy bien por qué no pasaban las primeras partes por televisión. Nunca entendí muy bien por qué no daban. Si no habrán tenido un contrato o era alguna otra distribuidora que era así imposible que quede en televisión. La verdad que no, nunca entendí. Porque, por ejemplo, la de Arma Mortal o la de Batman siempre eran de Warner, así que el canal tendría que haber tenido un contrato para que pasen esa película. También, ¿qué más? Rambo. Con el caso de Rambo 2 es muy extraño, es muy raro. Recuerdo que daba desde los sábados de TNT Nitro hasta los canales locales y todo. En el caso de Rambo era como que siempre daba la 1. Daba Rambo 1 y la otra que siempre daban todos los canales era Rambo 3D Film. Son TNT, Space, no sé si Saturn, quizás sí. Telefe daba siempre Rambo 3. Esa sí, era como una estampa de los sábados a la tarde ver a Rambo en el caballo, todo así, con nosotros, la flecha que explota y todo. El helicóptero, porque tenía que rescatar a la Trudman y todo eso. ¿Era Trudman o Trudman? Bueno, siempre era como que esa otra estampa de los sábados de acción, así sábado a la tarde, TNT Nitro, en Rambo peleando, colocándose la bandana en la cabeza, todo así, y peleando contra, después la escena icónica, la de la parodia en Topper, es la de Loca Academia de Pilotos 2, que es muy buena. Pero era siempre, recuerdo que a veces te pasaban una maratón, recuerdo que cuando era la maratón de Robocop, por ejemplo, ahí sí daban Robocop 1, Robocop 2 y Robocop 3. Pero pues si era alguna otra peli, era como que siempre faltaba alguna. Bueno, las de Pesadilla faltaba siempre de la 4, 5 y 6. En Halloween faltaba la primera. En Viernes 13 faltaba Martes 13 1. Y así sustantivamente. Y bueno, en las de Rambo era como que nunca daban la 2. Nunca daba Rambo 2. Yo no conocía Rambo 2 hasta creo que el 2013. Justo estaba haciendo un zapping y ahí pasan una de Rambo. Y resulta que era la segunda película que están así como rescatando los de Vietnam. Y creo que esa fue, sí, en el 2013 fue la primera vez que me he visto la de Rambo 2. Era quizás por cuestión del doblaje, que era medio raro, que sonaba como la voz del presentador del canal Fox. Me parece que la voz de Rambo en esa. Pero no sé, nunca tenía sentido. Era como que
ya me quedó grabado siempre el final de la primera de Rambo, cuando explica todo así de que me volteé a la guerra, después de que le cuenta a Truman todo lo que había pasado, y ahí termina la peli, y después que se entrega y todo eso. Y después siempre pensaba la tercera, que él estaba peleando en un coso en Asia, me parece que era, y que después Truman lo quiere reclutar y todo. Y después que le dice de que Clarence Bodiker, que justo el malo de Roku, le dice como que a Truman lo aprisionaron y que él tiene que rescatarlo. Y siempre era así, era como que salteaba, era de Rocky no, Rambo 1 a Rambo 3. Por alguna razón nunca pasaba en Rambo 2. Si alguno sabe por qué razón no pasaban ciertas partes, ciertas secuelas en los canales de televisión, o por qué las salteaban, o directamente por qué no pasaban la primera, pónganlo en los comentarios. La verdad que muchísimas gracias a los 280 suscriptores, la verdad que muchísimas gracias. Eh, si alguno sabe la razón de por qué nos daban todas las películas o por qué las primeras partes no nos daban en televisión, pónganlo en los comentarios. La verdad que muchísimas gracias. Espero que el video les haya gustado. Chau.